Hola a todos, buenos días, buenas tardes, una vez más aquí con Enric Más Cerca. Hoy hablaremos de las lealtades invisibles. Bien, de hecho, como hablamos de esto, porque vosotros hacéis una votación y así lo escogéis y es la mayoría que ha deseado que se hablase un poco de ese tema, ¿no? Bien, una pequeña reflexión para empezar. ¿Quién no se ha encontrado atrapado en una situación de relación, obviamente, sobre todo familiar, en la que uno repite una y otra vez ciertas cosas, ciertas experiencias y como que no puede salirse de ellas y no sabe muy bien por qué, ¿no? Obviamente siempre hay un juego de la culpabilidad, de la víctima, del victimario, del ay pobre de mí, bien, un poco como el gato y el ratón, pero hay una situación de como que estoy haciendo algo que no puedo salir de allí y una y otra vez. Y cuando me digo, no, eso tiene que terminar, eso ya no sé para qué lo hago, ni sé por qué lo estoy haciendo, ni para qué, ni qué sentido tiene, y hay una angustia, hay una preocupación, y al final otra vez, y otra vez, y otra vez. Pues obviamente ya hemos hablado muchas veces de que recibimos una información inconsciente de nuestros padres y antes de profundizar, hay que tener en cuenta una cosa. En nuestra psique hay la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente solamente determina el 5%, o sea, la conciencia de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y el 95% domina, está en el inconsciente, es el que realmente domina nuestras vidas. Y obviamente lo hace de forma inconsciente. Nosotros lo vivimos conscientemente, pero solamente lo vivimos. Lo que pretendemos hoy es hablar un poco de esas lealtades, de esa programación invisible que nos condiciona constantemente a nuestra vida, sobre todo en un ámbito muy concreto, que es el ámbito familiar, que puede ser reducido o ampliado, pero en el ámbito familiar, donde realmente las lealtades son potentes y nos cuestionan y nos atan y en definitiva como que nos coartan toda nuestra libertad. Estamos frente a un gran reto y el reto es el siguiente, es tomar conciencia de que mis historias, mis experiencias, mis alegrías, mis dolores son la expresión de una información que se halla acumulada en mi inconsciente. El inconsciente no pensemos ni por asomo que lo vamos a vencer, solamente lo podemos trascender, o sea, esta información que lucha para manifestarse en nuestra vida y que de hecho se manifiesta en nuestra vida, que domina realmente nuestro libre albedrío, que condiciona hasta puntos inimaginables de cómo nuestras conductas están condicionadas, cómo realmente proyectamos en relaciones, cómo las repetimos de una otra vez, realmente que no entendemos qué es lo que está pasando, pues vamos a buscar o vamos a dar una explicación que obviamente ya hay libros que explican de las lealtades invisibles, pero vamos aquí a hacerlo un poco más ameno y más práctico. Para empezar, unas reflexiones de Carl Gustav Jung que ya nos hacen tomar conciencia, de Carl Gustav Jung y también de Freud, que ya ellos ya se daban cuenta de que realmente en nuestras vidas Freud era más duro en eso, pensaba que estábamos totalmente hipnotizados o prácticamente. Jung lo veía que tomando esa conciencia y estudiando nuestras percepciones y estudiando nuestras proyecciones y dándonos cuenta de que nuestras percepciones realmente están condicionadas por esos programas y que viéndolas y auto-observándolas y tomar conciencia de ellas, realmente les podemos trascender y darles un otro sentido, liberándonos de esas ataduras emocionales que tienen mucho que ver con la deuda, con la culpabilidad, con el ay pobre de mí, con el victimismo, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las familias, gracias a Dios, o gracias al universo, gracias a la conciencia, tenemos lo que se llama la oveja negra, que parece que sea el malo de la familia, pero en realidad esta persona es la que nos permite que los demás nos mantengamos en esas lealtades que, ya digo de entrada, no son buenas ni malas. Las cosas para el inconsciente no son buenas ni malas, pero sí que siempre está como la oveja negra, que de alguna forma es la que nos marca el camino donde nos permite romper esas cadenas emocionales que, como hablaremos al final,
Carl Gustav Jung le llama individuación, Eric Newman le llama el mito del héroe, como Joseph Campbell, que en definitiva es un proceso que todos hemos de pasar, pero que muy pocas personas terminan, y aunque tengan una madurez y sean capaces de desarrollar grandes retos en la vida, pero hay ese vínculo emocional, esta lealtad invisible familiar que hace que estemos no pasemos de una etapa, aunque parezca que estemos muy maduros. Bien, Carl Gustav Jung nos dice, haciendo referencia a todo eso, nos dice que el inconsciente es la historia de la humanidad desde los tiempos inmemoriales. Por lo tanto, el inconsciente guarda toda esa memoria, porque como ya sabemos, la información no puede perderse, ni se crea ni se destruye. La información hay que transmitirla de generación en generación. Las vivencias de nuestros ancestros, los estreses, los grandes recursos que ha ido adquiriendo sin ningún tipo de juicio, eso se va incorporando en mi inconsciente colectivo, luego en el familiar y se acaba expresando en mi vida en el inconsciente individual, y que es donde realmente ahora nos estamos refiriendo. El para qué yo estoy viendo esas situaciones, para qué las estoy repitiendo, y donde parece que el sentido común haya desaparecido, ¿no? ¿Y dónde está el sentido común? Porque hay cosas que se repiten que uno se pregunta, bueno, vale, que te tropieces una vez, vale, mira, hasta que te tropieces 3 o 4, pero 25 años tropezándote en la misma piedra, y cómo nos justificamos y cómo nos explicamos. Estamos frente a las lealtades invisibles. El inconsciente, atención, puede reservar mensajes esenciales para los oídos que sepan ponerse a la escucha, que es lo que pretendemos hoy aquí, ¿no? O sea, vamos a ver, la experiencia que yo estoy viviendo, que de alguna forma la estoy repitiendo, a ver, ¿qué tengo que aprender yo aquí? ¿Qué realmente estoy proyectando? ¿Es realmente eso lo que yo quiero hacer? ¿O es aquello que yo siento que debo hacer? ¿O es algo aquello que creo que debo de hacer? Son dos cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Una cosa es aquello que creo que debo de hacer, por tanto ya estoy condicionado, y aquello que es lo que yo siento que debo de hacer, pero que hay que saber matizar y darse cuenta que no es algo que yo crea. Porque cuando yo hago algo que siento, no hay culpabilidad. Cuando hay algo que yo creo que debo de hacer y no lo hago, entonces hay la culpabilidad. Por lo tanto, la culpabilidad vendría a ser una cadena inconsciente que nos ata para que sigamos haciendo aquello que no queremos hacer para no sentirnos culpables. Pero cuando uno se libera, cuando uno siente lo que tiene que hacer, la culpabilidad no existe. Estás asertivo, dices las cosas que sientes y que crees, pero con respeto hacia los demás, pero es un respeto que primero te debes a ti mismo. Jung nos dice que el inconsciente, como os decía hace un rato, no es algo malo por naturaleza, es también fuente de bienestar. No solo es oscuridad, sino también luz, no solo bestial y demoníaca, sino también espiritual y divina. Y esa frase que ya conoce mucha gente es la siguiente: hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Por lo tanto, fijaros bien que una forma de entrar libremente en lo que llamaríamos el libre albedrío es hacer consciente esos programas inconscientes, no juzgarlos, observarlos, autogestionar las emociones y realmente autoaplicarlos en tu vida desde este punto que todos nos debemos nosotros mismos, que es la libertad. Entendiendo que la información que hemos recibido está ahí, pero yo estoy aquí para vivir mi vida y para trascender esa información. Pero obviamente el ambiente familiar, que cada uno tiene su papel y tiene que en el inconsciente familiar cada uno tiene asignado como un estatus, uno cuando se mueve y toma el camino de la individuación, obviamente los demás se resienten porque obviamente incomodan, ¿no? Bien, Freud también, antes de entrar en Freud, quiero poner el concepto de resonancia para que quede muy claro. La resonancia vendría a ser que toda mi información que sale en mi inconsciente es una información que vibra, que resuena, y esa resonancia atrae a mi vida unas circunstancias, unas personas y unas situaciones, ¿no? Todos llevamos en nuestro inconsciente esa información familiar y por lo tanto, como decía antes, esa información no puede ser destruida, tiene que ser transformada y por lo tanto esa información se nos manifestará en nuestra vida, en nuestras relaciones, y eso nos permitirá no atacar aquello, no querer cambiar aquello que está delante, sino comprender que aquello que hay delante de nosotros tiene que ver con nosotros mismos y por lo tanto la causa
La causa de lo que me ocurre no está fuera, la causa está en mí y el poder es darme cuenta de que yo estoy percibiendo las cosas de una forma determinada, condicionada por mis creencias y por lo tanto yo me siento como obligado a hacer aquello aunque yo no lo perciba así y yo no lo sienta así. Es más, hasta llego a decir, no, si a mí no me pasa nada por hacerlo, ¿no? Pero tú siempre estás repitiendo las historias, tienes síntomas físicos, tienes síntomas mentales, hay un malestar, no sabes lo que te pasa y aquí estamos desentrañando la clave o una de las claves que son las lealtades invisibles. Muy bien, ahí está la frase de Freud que nos dice que no es lícito entonces suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. Quédense con la palabra mayor sustantividad. Sustantividad quiere decir cosas con sustancia, o sea, realmente procesos importantes, estresantes. O sea, no podemos pensar que es lícito que eso no lo van a heredar mis descendientes. Lo van a heredar sí o sí. Dice también que Freud que es imprescindible que haya una continuidad en la vida psíquica de las sucesivas generaciones. O sea, mis experiencias vividas en un entorno, en un momento determinado, las que tengo yo y las que tuvo mis abuelos, pues se pueden parecer como un huevo o una castaña. Pero eso el inconsciente no lo valora. Las experiencias de mis abuelos las voy a recibir yo, aunque esté en un contexto que no tenga nada que ver con él o que sea solamente parecido. En realidad, a veces parece mentira que repitamos historias hasta el más mínimo detalle, como explicaré más adelante, con lo que pasaron mis abuelos. Lo veremos con un par de ejemplos que pondré más tarde. Muy bien, entonces dice Freud que es imprescindible que haya una continuidad en la vida psíquica de las sucesivas generaciones. Si no fuera así, cada bebé que nace debería empezar de cero y así no habría manera de progresar. O sea que realmente llevamos esa información que ¿quién no ha visto? Y decimos, se parece al abuelo, o como no sé qué, o hace gestos, o actitudes, hasta las formas de hablar. En definitiva, el niño no lo ha aprendido, porque igual está haciendo algo del abuelo que el abuelo está muerto. Pero en cambio lo vemos y decimos, si hace lo mismo que el abuelo. Por lo tanto, atención, que la información la heredamos mucho más de lo que llegamos a pensar. Muy bien, vamos a centrarnos pues, en lo que es la lealtad, que ya he hecho una entrada, pero es un sentimiento de solidaridad y compromiso que unifica las necesidades de la familia, de una unidad, que es la familia, ¿no? Es la unidad social, la familia. Es como que hay unas leyes tácitas en la familia. Es como que no hace falta ni preguntar. Esto es así y hay que ser y no se puede transgredir, ¿no? Ni tan siquiera se han hablado, pero como que todo el mundo lo sabe. Y obviamente se albergan pensamientos, sentimientos y hasta las motivaciones de cada miembro, como que si eres mujer, tú ya sabes que tienes un papel, si eres hombre, a ti te corresponde otro, no hace mucho las mujeres para qué iban a estudiar, y los hombres tenían que estudiar y trabajar porque tenían que mantener una familia, y si no fuera así, había un cambio, realmente un estrés. Por eso cuando hablamos de lealtades invisibles, no estamos diciendo de cosas malas, ni de cosas buenas, sencillamente de experiencias que las podemos catalogar como positivas o como negativas. Pero sencillamente es esto. He visto también en mi vida como esas lealtades que yo también viví, en la que yo llegué a estudiar en la misma escuela técnica que estudió mi padre. Es que casi me llevó la vida allí, ¿no? Y luego yo ejercí también más o menos de lo que había estudiado mi padre hasta que llegó un momento que sentí que aquello que estaba haciendo no me había gustado, no me gustaba lo que estaba haciendo. Y ya tenía más de 40 años y decidí, pues a los 44 empezar a estudiar psicología porque sentía que es lo que tenía que hacer. Pasaron muchos años. Bueno, no me voy a lamentar, ni muchísimo menos, porque habiendo estudiado ingeniería técnica, pues eso me permitió desarrollar un aspecto de mi mente y estudiando humanidades, obviamente me
me ha permitido desarrollar otras cualidades. Por lo tanto, las cosas no son buenas ni malas, sino el problema es cuando te quedas atrapado y eso lo sufres y lo transmites a la siguiente generación. Muy bien. Por lo tanto, una forma de lealtad, es tal como estoy explicando, es repetir los mismos hechos, tal como las fechas, edades, que han conformado ciertos dramas familiares, y que es una forma de honrarlos, de serles leales. O sea, yo repito esa experiencia porque de alguna forma soy leal a ti y le voy a dar otro sentido o lo voy a vivir exactamente igual. Esta lealtad es la que empuja al estudiante, por ejemplo, a suspender un examen con el deseo inconsciente de no estar por encima de su padre socialmente o a seguir siendo fabricante de instrumentos de música de padre a hijo y no deja de hacer fabricantes de música, ¿no? Yo te recuerdo, tengo un amigo que ha hecho formaciones conmigo, un curso de milagros, etcétera, y el hijo le dijo: mira, papá, de algo me tiene que haber servido haber hecho los cursos con Enric. Él tiene campos, es agricultor, ganadero, etcétera, etcétera. Y el hijo le dije: mira, mamá, a mí eso no me gusta. Yo quiero ser cocinero. Y ni corto ni perezoso, el tío se lanzó, no tiene idea de cocina, escribió a dos de los mejores cocineros que hay en España y les dijo la historia tal cual os la cuento. Dijo: mira, yo no tengo ni idea de cocina, me pasa eso, pero yo quiero ser un buen cocinero y te estoy escribiendo por si me aceptas. Y lo aceptaron los dos, lo que pasa es que fue uno. Realmente está aprendiendo, la gente se partiría los dientes para estar donde está él, y él, porque fue honesto, fue coherente consigo mismo. Y su padre, que también ha hecho cursos conmigo, está que se le cae la baba y comprende precisamente lo que estoy diciendo. Que él había hecho por lealtad familiar a su padre y a su abuelo seguir con aquello, cuando él también ya sentía que no lo quería hacer. Y el hijo lo manifestó. Como podemos ver, cuando ampliamos nuestra conciencia, cualquier cambio en nuestra vida no tiene por qué ser un trauma, ni mucho menos. ¿Ok? Bien, tal como estaba leyendo, dice: o para las mujeres de una misma línea genealógica, casarse a los 18 años, todas se casan a los 18 años, para dar luz a 3 hijos y si es posible que sean hijas. Eso también se sacó de una entrevista que le hicieron a Annie Anselin Schwarzenberger en el año 1999 por la revista Nouvelle d'Esclés. Otro tema muy importante es la parentalización, y he escogido un bloqueo muy importante, porque la parentalización es como que un hijo asume el rol del padre de sus padres, y a veces hasta hace de abuelo. Y he escogido esto porque eso lo he visto muchas veces en muchas consultas. Hijos que ni se casan, ni tienen parejas, y se quedan atrapados cuidando a sus padres hasta que se mueren, ¿no? Y si los padres viven muchos años, pues como que ahí se acabó su vida. O sea, tienen la vida totalmente secuestrada. Aquí estaríamos hablando de historias importantes. Cuando hablamos de parentalización, no queremos decir que los padres no tengan que hacer responsables a sus hijos, que eso sí que es importante. Por ejemplo, que yo tenga que salir y le diga a mi hijo: te haces responsable de cuidar a tus hermanos, etcétera, etcétera. Eso es la parentalización, vamos a llamarle, correcta. La otra es que mi hijo me tenga que cuidar a mí y anule toda su vida, ¿no? Entonces, todo hijo debe de ser parentalizado por sus padres en determinados momentos, tal como estoy explicando. De lo contrario, no aprendería a ser adulto, ¿no? Pero si hay una obligatoriedad, una carga, y que encima está condicionada por la culpa, como os estaba explicando antes, esto puede atrapar al hijo en una serie de exigencias y, obviamente, no vivir su vida. Hay parentalizaciones en que sí, un hijo se llega a casar con una mujer, pero el hijo, para su inconsciente, la casa no es la casa que ha creado con su mujer, sino es la casa de su madre. Y va allí cada noche, antes de ir a casa con su mujer, va a ver a la madre. Eso también es parentalización. Muy bien, ejemplo. Es una mujer con estudios superiores que viene a mi consulta quejándose de que no puede escaparse de su casa. Ella tiene 40 años. Y yo: ¿cómo que no te puedes escapar de tu casa? Y me dice: yo nunca he estado casada y mis relaciones han durado menos que nada. Y ahí tenemos el ejemplo, que en vez de hijo, estamos hablando de una hija. Una chica que te dice que no puede salir de casa en el día de hoy. ¿Mande? Bien. Yo le digo: bueno, pues explícame el ambiente de casa. Me dice: padre alcohólico y maltratador.
madre sumisa y siempre deprimida. Ella es la mayor de 7 hermanos, todos varones y todos alcohólicos. Ella está al cuidado de todo el mundo. Sale del trabajo, se ocupa de casa, se ocupa de su madre, de su padre que ahora está enfermo y se obliga a cuidarlo, y de los hermanos que vienen y van y dejan de venir y se están merodeando por la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sentido común? Esto es una locura. Está secuestrada. Es ACD. La madre deprimida. La madre no se ocupa de nada. El marido, el padre, un hombre que estaba absorbido por su madre. Un hombre que nunca llegó a ser adulto. Hemos visto que detrás de muchos problemas de alcoholismo o de dependencias de ese tipo, siempre hay una gran aniquilación de la persona, una gran parentalización del hijo o de la hija que tiene esos problemas. Y estaban ahí 2 personas inmaduras, la madre y el padre. Y era la mayor asumiendo ese rol, y casi era, ya no era la madre de todos, si es que era hasta la madre, el padre, los abuelos, de todos. Estaba atrapada. Y yo le dije, ¿qué pasaría si te fueras de tu casa y vieras tu vida? Y dice, pues no sé, igual todos, digo, o todos se mueren o todos se espabilan. Pero claro, tú que crees que estás haciendo bien aquí, todo el mundo, tú solamente estás alimentando las dependencias emocionales de todos. Si quieres un cambio en tu vida, hazlo, tío. Tú no estás aquí para cuidar a todo el mundo. Tú puedes ayudar, faltaría más, pero hacerte responsable de toda esa familia es otra cosa. Muy bien, hay una parte de las lealtades invisibles que tiene que ver con las cadenas de retribuciones desplazadas. Y le pongo ese ejemplo. Nos podemos encontrar con una madre que, angustiada al sentirse rechazada por su propia madre, entonces extrapola hacia otra polaridad y busca la compensación. ¿Y qué hace? Se desvive por su hija. Es como que yo no tengo una madre que me cuidase, yo voy a cuidar a mi hija, pero no como debe de ser, sino en plan exagerado. Y obviamente esa madre está creando una gran dependencia de esta hija, donde hay muchos problemas psíquicos y muchos problemas físicos. A esta hija, según el registro de méritos, se le pide restablecer la justicia familiar, dando a la madre lo que su propia madre no le dio. ¿Qué ocurre? Entonces, que lo hemos visto en consulta también, esa madre que se desvive por esta hija, entonces resulta que esta hija se siente en deuda con su madre, que lo hemos visto así, se deuda con su madre, anula toda su vida y se convierte en la madre de su madre, porque al final aquí se trata de que nadie era madre, o nos pasábamos en que no era la madre, o nos pasábamos por otro lado, o sea, no había término medio. Y lo importante es tomar conciencia de ese y buscar siempre el equilibrio, que siempre lo hay. No se trata de matar a nadie, no se trata de aniquilar a nadie, pero sí que hay que saber estar aquí y estar allá. Muy bien. Anthony de Melo, en su libro Autoliberación Interior, nos dice, refiriéndose a Jesús, sobre el tema de las relaciones con los padres, porque en definitiva no es que los padres sean buenos ni malos, sencillamente ellos son transmisores de una información y además se complementan. Una familia que tiene una información por un lado que está polarizada de una forma con una familia que está polarizada con la otra, se complementan y en definitiva se trata de trascender esa información. Y según el Evangelio de Lucas dice, si no odias a tu padre y a tu madre, no serás tú mismo y no lo podrás seguir. Se refería a Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, incluso a su mujer y a su hijo, a sus hermanos y hermanas, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quería decir Jesús aquí? ¿A qué se refería? ¿Que teníamos que matar a los padres? No. La letra mata. Esto es lo importante, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo que se refería aquí Jesús es a la programación. Lo que hay que matar es esa programación que nos tiene atrapados. O sea, tú obviamente no se refiere a aborrecer en el sentido literal de la palabra a tu padre y a tu madre, sino aborrecer a esta programación que te impide vivir tu vida y seguir ese proceso de crecimiento que todos tenemos que hacer en nuestras vidas y que tenemos que transmitir a nuestros hijos.
Una mujer que consulta que sus parejas le engañan y me dice, a ver, cuéntame los engaños. Y dice, encuentro a mi marido hablando por internet con una antigua relación. Bien. La siguiente pareja que está divorciada habla con su exmujer muchas veces por teléfono. Bien. Entonces digo, oye, vamos a ver. O sea, para tu inconsciente, que tu marido esté hablando con su ex, ya es, me está engañando. Que esté hablando por internet con una antigua amiga, o una antigua relación, ya me está engañando. Y yo le pregunto, ¿tu madre qué pasa con el sexo? Dice, para mi madre, para el sexo es un asco. Pues eso es para ti. Esto es lo que tú has recibido. El sexo es un asco. Por tanto, el sexo tiene que ser a distancia. Por eso tu espejo, tu resonancia, se muestra en personas que tú percibes que tienen el sexo a distancia. Y digo, pero eso tiene que venir de más lejos. Eso tiene que venir de la abuela. Y entonces me dijo que la abuela la casaron con un hombre mucho mayor que ella, se sentía violada y ella deseaba profundamente estar distanciado de su marido. Distancia. La clave aquí es distancia con la pareja. Y eso se va heredando. Y ella lo hereda con todas sus relaciones. Muy bien, y ya estamos terminando con el famoso mito del héroe, que es lo que estaba hablando. Al final, las lealtades invisibles están muy condicionadas por eso en el proceso de individuación y de desparentalización. Eso es muy importante, tiene básicamente 3 etapas. Para Eric Newman, amigo de Jung y contemporáneo, esas 3 etapas consisten en el nacimiento del héroe. El nacimiento del héroe es cuando uno siente que ya empieza a ser, que tiene que desligarse de la familia. Eso obviamente es en la edad, en la pubertad, en la adolescencia, cuando empiezan a moverse las hormonas, cuando los papás se caen del pedestal y nos sentimos atraídos hacia el mundo. Si no existiera eso, no habría familia y no habría evolución. Pero ya se encargan muchos padres y muchas madres de que los hijos no salgan de casa. Por lo tanto, una vez tienes esa fuerza que es natural y biológica de mirar hacia afuera, porque si no nunca saldríamos de casa, hay que superar la castración de la madre. Y por eso Eric Newman habla del asesinato de la madre. Sentido figurativo, claro está, ¿no? Y una vez superado, hay que hay que matar al padre, en el sentido también figurativo, que es el que nos da el permiso de salir de casa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el nacimiento del héroe, que es un proceso que es tan viejo como la vida, como la evolución, que todo animal tiene esa tendencia a salirse del nido, ese proceso de individuación, se le llama el mito del héroe porque para el ser humano, para lo que es animal es normal y biológico, para el ser humano se necesitan pues muchas fuerzas, y las fuerzas que nos atan y que nos impiden esa individuación son esas lealtades invisibles que nos mantienen atrapados, como aquel perrito que va a llevar un collar y se pone a correr, pero la lealtad invisible tiene agarrado el tirador que va dándole vueltas hasta hacer clac y se para, ¿no? Y el perrito se queda así, patas para arriba. Y eso nos pasa muchas veces. Nuestros hijos toman decisiones, quieren irse por aquí, quieren irse por allá, y nosotros vamos aquí, vigila esto, vigila lo otro, llámame, etcétera, 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 y al final no te llaman o ya no quieren saber nada de ti o no salen. ¿Ok? Entonces, el mito del héroe en esas 3 fases es un camino que va desde el nacimiento a la pubertad, al matriarcado, hasta llegar al patriarcado. Superar el miedo a ser castrado te libera del matriarcado, y superar el miedo a la autoridad, a la prohibición, te libera del patriarcado, y entonces ya realmente te conviertes en un adulto hecho y derecho y realmente dependiente de los lazos familiares, que en definitiva no son ni buenos ni malos, pero muchos te impiden ese proceso tan natural, tan importante para crear un nuevo nido y ser libre y dar esa libertad a nuestros hijos. Bien, aquí terminamos y solamente me queda daros las gracias. Hay mucha información, obviamente lo sé, pero creo que para puntualizar y tomar conciencia hemos conseguido el objetivo que me había propuesto. Gracias y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.